Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 117 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:17 desde las 11:17 de la noche en la ciudad de Berlín. Como de costumbre, realizamos nuestras transmisiones desde aquí, desde la capital de Alemania. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya van apareciendo demoledores y demoledoras conectados desde los más recónditos lugares del planeta Tierra, como por ejemplo Chimi Carrera desde Nueva Zelanda, David Williams Galano desde Cuba, bueno, por ahí desde Navarra, Fumanchús, desde Argentina Andrés, Calama, Chile, Javier Santiago Escobar Telles, Uruguay, Domel Cetás, bueno, como siempre, demoledores y demoledoras alrededor del mundo. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. En esta transmisión vamos a establecer el foco en las primeras especulaciones de los grandes medios de comunicación occidentales publicadas el día de ayer con respecto a la derrota de Ucrania, ¿sí? Después de 2 años de vamos ganando, de en poco tiempo vamos a conquistar Moscú, bueno, tras la derrota de la ofensiva ucraniana, comenzaron con un giro, aquí lo presentamos antes que nadie, que determinaba ese giro, básicamente un cambio de la narrativa desde vamos ganando a ahora parecemos en una situación de estancamiento, de empate. Bueno, ayer por primera vez apareció en uno de los medios occidentales más prestigiosos, el Times de Reino Unido. Bueno, apareció básicamente la primera predicción relativa a una derrota militar de Ucrania en una columna, la cual vamos a presentar hoy, entre otras cosas, titulada "Es hora de que empecemos a hablar sobre la caída de Kiev". Sí, es el título, ¿sí? De vamos ganando a la guerra estancada a es hora de que empecemos a hablar sobre la caída de Kiev, ¿sí? Y recuerden una vez más respecto a las columnas de opinión de los grandes medios occidentales, no solamente estas publicaciones representan la opinión de un columnista, de un editorialista, sino que en gran medida responden a las posiciones de los tomadores de decisión, de las figuras definitorias en los gobiernos de los países del norte global, de los países de la OTAN, ¿sí? Biden, Rishi Sunak, Boris Johnson, Emmanuel Macron, como así también naturalmente las figuras decisorias por fuera del espacio gubernamental, como en el caso de la Unión Europea, von der Leyen, Borrell y compañía, así como también los halcones neoconservadores ubicados detrás de los tomadores de decisión oficiales, de los representantes electos por el pueblo. En primer lugar, responden a esas visiones y en segundo lugar, muchas veces no responden a esas visiones en el sentido de establecer comunicación permanente con ellos, sino que a veces directamente presentan las visiones directamente emanadas de esos centros de poder, de la propia pluma de esos líderes de la élite. Así, por ejemplo, recordarán aquella primera columna relativa al reconocimiento de la derrota de la ofensiva ucraniana y el inicio de una nueva estrategia defensiva con esta fantasía de la defensa mientras a la vez
generamos una industria pujante en Ucrania en preparación hacia una nueva ofensiva, con esa idea fantasiosa de generar industrias en Ucrania, cuando evidentemente si comenzaran la construcción de una fábrica en cualquier lugar de Ucrania, los rusos determinarían inmediatamente su construcción, pero el delirio. Bueno, esa la visión. Por primera vez, la visión hoy día hegemónica y asumida por no solamente todos los países de la OTAN, sino también por la propia Ucrania. Bueno, esa fue presentada en un artículo de The Economist y, según versiones, descendería de la pluma de Victoria Nuland nada más y nada menos. Así que, una vez más, estas columnas no solo presentan la visión de un periodista, sino que, por un lado, recogen opiniones y, por otro lado, a veces sencillamente presentan de puño y letra las visiones de los tomadores de decisión de las élites de Occidente. Así que atención con esto, porque no vamos a presentar una columna cualquiera, sino la primera columna de Occidente reconociendo la derrota y deliberando sobre los próximos pasos. A partir de ahora, recuérdenlo, ya vaticinamos varias cosas en esta guerra con éxito. A partir de ahora, la narrativa en todo el resto de los medios, después de esta columna, va a comenzar a generar un cambio desde el estamos empatando, la guerra está estancada, a, bueno, la guerra parece perdida, ¿cuál ahora el próximo paso para la OTAN? ¿Sí? Así que hoy vamos a establecer el foco en eso, pero antes, como siempre, vamos a realizar un análisis militar y político de los acontecimientos acaecidos en las últimas 24 horas. Como siempre, recuerden que lo militar y lo político representan dos caras de la misma moneda, dos dimensiones de análisis del mismo objeto de estudio. ¿Qué objeto de estudio? Las relaciones de poder, el poder. Por eso, presentar un análisis militar exclusivamente o un análisis político exclusivamente carece de sentido. Parecerían cojos ambos análisis. Por eso aquí siempre concatenamos las dos perspectivas y vamos a comenzar con la perspectiva efectivamente militar con el recuento de los acontecimientos de las últimas 24 horas, con algunas cosas muy, pero muy interesantes. Como siempre, nos acompaña nuestro mapa ordenador y, a propósito de cosas interesantes, muchas de las cosas habladas ayer en nuestra transmisión sobre la centralidad asumida por las bombas FAB 1500 introducidas hace poco menos de un mes, con muchísima significancia en el desarrollo del conflicto. De hecho, están determinando en gran medida el desarrollo de la guerra. Bueno, hoy aparecieron confirmaciones de ataques con FAB 500 exactamente en los puntos predichos ayer en nuestro análisis, y más cosas aún relativas a una futura ofensiva. Así que atención, demoledores y demoledoras con lo que vamos a presentar hoy. Comencemos con algo para mí verdaderamente sorprendente. Esto de aquí. Zelensky, una vez más, realizó una entrevista. Como siempre, realiza entrevistas para los medios occidentales, y las novedades más importantes, siempre los cambios de dirección o las decisiones importantes, siempre las presenta primero en la prensa británica. Siempre realiza entrevistas significativas, definitorias, fundamentales para las políticas de Ucrania con los medios británicos. Quien quiera a partir de ahí generar conclusiones respecto a los verdaderos patrocinadores de Ucrania y de Zelensky, que las realice por su cuenta. Nosotros simplemente presentamos la дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї. La situación en el este está estabilizada, considerando el hecho de falta de armas. Es algo muy bueno. Pudimos estabilizar la situación. Bueno, esto naturalmente falaz.
pero básicamente está estableciendo el foco en el hecho de que después de la caída de Avdiivka y esa avanzada muy rápida de Rusia, pudieron retrasar en parte el avance, pero solo lo retrasan en su velocidad, ¿sí? No, de ninguna manera lo desactivan, así que lo de empate, una vez más, una falacia. Todavía, atención a esto, todavía Zelensky todavía aparece dentro de la narrativa del empate. Atención, hasta el día de hoy la narrativa del empate, con la nota, con la columna de el Times del día de ayer, va a comenzar en poco tiempo más la narrativa de la derrota, ¿sí? Pero atención a otra cosa hecha por Zelensky ahora. 3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимо. La situación es mejor que hace 2 o 3 meses, pudimos estabilizar el frente, pero es importante que les digamos a nuestros partners, a nuestros socios, que los rusos están preparando una contraofensiva, atención a esto. З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може... Y que podría ser entre finales de mayo y principios de junio. Bueno, algo dicho aquí en este canal en varias oportunidades. Ahora Zelensky, alguien más suscrito al canal, el propio Zelensky. No, gracias, Volodymyr. Abandona el canal cuando quieras, no queremos tu suscripción por acá. Pero bueno, ya los propios ucranianos presentando esto como una certeza. La ofensiva rusa en la próxima primavera. Y atención al resto. Червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати. Тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сили. Con la ayuda de nuestros socios, naturalmente. Ми кажемо, ні, нам треба зараз допомога. Pero necesitamos ayuda ya. Necesitamos el apoyo ya para entrenar brigadas que van a tener que pelear por nuestros territorios. Y no estamos preparados hasta el momento. Necesitamos el apoyo, todavía no estamos preparados, ¿sí? Ucrania no está preparada para defenderse y necesitamos la ayuda ya. Bueno, si el propio presidente Zelensky vaticina una ofensiva rusa a gran escala y en el marco de sus habituales demandas por mayor cantidad de armas y de recursos para la guerra, si en ese contexto además presenta la situación de Ucrania como una situación de no estar preparados, de aún falta de preparación defensiva ante ese ataque, bueno, ya comienzan mal la tarea de responder defensivamente a esa eventual ofensiva. Pero bueno, quizás esto puede aparecer en el marco de esa demanda de mayor armamento, ¿sí? Generar alarma para de esa manera maximizar el apoyo occidental, pero sus palabras textuales estas: necesitamos ayuda ya, no estamos preparados para la próxima ofensiva rusa de primavera. Bien, en ese contexto, otra de las noticias, Alemania realizó el anuncio de un nuevo paquete de ayuda. Yo a veces delibero sobre las razones detrás de estos anuncios, porque generan verdaderamente risa. Si van a despachar, y Alemania efectivamente despachó muchísima ayuda y despacha actualmente muchísima ayuda, pero no en este caso. El día de ayer realizaron un anuncio con las siguientes características. Según el comunicado oficial, Alemania despacha en este nuevo paquete 18.000 proyectiles de 155 milímetros. Demoledores y demoledoras, 18.000 proyectiles. Rusia realiza disparos cotidianos de alrededor de 10.000 proyectiles.
Con esto no pueden ni 2 días, 1 día y medio. Bueno, un poquito menos que los rusos, en lugar de 10.000, que respondan con 5.000. Bueno, con 18.000 pueden 3 días, 4 días. ¿Para qué presentan este anuncio? Para generar risa, nada más. Nada más. 30 drones. 30 drones. Rusia está generando drones de a miles todos los días. 30 drones. ¿Con eso qué pueden? Nada. Bueno, 5 medios de jamming llaman a la guerra electrónica, 5 aparatitos de guerra electrónica. ¿Qué más? Por acá algunas, 300 cámaras infrarrojas, 3 vehículos para protección de las fronteras, estas camionetas todoterreno, 6 vehículos cisterna Mercedes-Benz. ¿Qué más? 2.000 lanzadores de granadas, 3.000 redes de camuflaje. Esas redes puestas encima de las trincheras, 3.000 de esas redes. Bueno, con amigos así, mejor pocos amigos, ¿no? Para mí, una vez más, esto representa un enigma. ¿Para qué presentar un comunicado oficial con el anuncio de una ayuda insignificante? En otros momentos, una vez más, presentaron comunicados o realizaron comunicaciones con paquetes de ayuda considerables. Bien, yo rechazo la política de Alemania de patrocinar la guerra en lugar de generar una salida diplomática a esto desde hace 2 años, pero bueno, en el marco de la línea de acción asumida por Alemania, evidentemente equivocada, pero bueno, en ese marco genera sentido el anuncio de un paquete de ayuda considerable. Ahora, presentar esto representa, desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista de los alemanes, una estupidez. Así de sencillo, por eso no puedo a veces determinar el sentido de estas estupideces por parte del gobierno alemán en su política de comunicación. Bien, otras novedades importantes de estos últimos días. Bueno, aquí una de ellas en Riga, ¿sí? Latvia, el nombre de Latvia en castellano, Letonia, es el nombre correcto. Esto cada vez más preocupante. Estas las imágenes, ¿sí? De la llegada de 150 unidades de equipamiento militar canadiense al puerto de Riga, en Letonia, ¿sí? 150 blindados. Y lo más preocupante de esto, el hecho de que estas incorporaciones, por llamarlo de alguna manera, a la defensa, a las fuerzas militares de la OTAN en Letonia, no responden a la realización de un ejercicio militar, sino que parecen desconectadas de ejercicios militares en curso. Simplemente representan envíos de armas, decisiones de política militar tendientes al fortalecimiento de la presencia de la OTAN en la frontera con Rusia, en este caso de Canadá, sin más justificación que esa, ¿sí? El fortalecimiento de las posiciones militares de la OTAN en la frontera rusa. Ninguna relación con el envío de armamento para un ejercicio militar, después, por ende, supuestamente ese armamento devuelto, ¿sí? Enviado de vuelta a su país de origen. No, sencillamente más presencia de Canadá y por ende de todos los países de la OTAN en la frontera con Rusia, en Letonia. Cuando a menudo en los medios occidentales los periodistas, o bien por interés o bien por estupidez, machacan con la tontería del imperialismo ruso o quieren conquistar el mundo y todas estas pavadas. Bueno, acá aparecen las razones de esta guerra, básicamente, ¿sí? La creciente presencia militar de la OTAN en las fronteras con Rusia, lo cual naturalmente connota una amenaza para Rusia, frente a lo cual
Rusia respondió después de muchísimas advertencias, respondió y así comenzó la guerra. ¿Sí? Un ejemplo más de lo mismo. ¿Qué otra noticia interesante e importante de estos últimos días? Bueno, otra a propósito de la... Mamita, una peor que la otra, los países de la OTAN. A propósito de la implicación de la OTAN en el conflicto, aunque supuestamente no participa directamente, solo participa con el envío de armas, teóricamente, mentira. Bueno, en el día de ayer, efectivamente, un vuelo de la Fuerza Armada de las Fuerzas Aéreas Británicas, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Real, así la llaman ellos, bueno, recogió a un grupo de militares de la OTAN heridos heridos y muertos, ¿sí? Para su transporte de vuelta. Desde Rezov, esta localidad aquí, está Rezov con un aeropuerto militar bastante famoso, ahí el aeropuerto, también civil el aeropuerto, desde ahí hacia Reino Unido para su repatriación, en el caso de los cadáveres, y para el cuidado de los heridos, para el tratamiento de los heridos. No participamos, pero recogemos a los heridos y a los muertos de nuestras Fuerzas Armadas participando. Bueno, una vez más, la participación occidental cada vez más evidente y todo cada vez más encaminado hacia una guerra abierta en Europa. La única pregunta por el momento abierta aparece en torno a la participación de Estados Unidos o no, ¿sí? Que muy probablemente vaya a comenzar una guerra entre Rusia y los países europeos de la OTAN. Eso lamentablemente presenta cada vez más indicios de que esto efectivamente vaya a comenzar. Si Estados Unidos va a acompañar esa locura europea condenada a una derrota catastrófica o no, bueno, sobre eso podemos deliberar. Las elecciones en los Estados Unidos en gran medida van a determinar esa decisión. La situación propia de la política interna de los Estados Unidos, más allá de las elecciones, también su interés en abandonar este conflicto para poder redireccionar su política exterior hacia China, naturalmente representan un factor muy importante para esa decisión, pero lamentablemente, más allá de si Estados Unidos va a participar o no, Europa en este momento aparece encaminada, aparece direccionada hacia esta locura. Locura, por cierto, suicida, porque en una guerra entre Rusia y Europa, los rusos despacharían a los europeos sin muchas dificultades, con muchísimos muertos en el medio, lamentablemente. Bien, ¿qué otra novedad? Antes de comenzar con el plato fuerte de nuestro análisis, esta primera columna sobre la futura derrota de Ucrania publicada por el Times. Bueno, ayer presentábamos, lo recordarán seguramente, la cuestión de las bombas planeadoras inteligentes FAB 1500. Estas bombas de origen soviético, muy antiguas, pero modernizadas por los rusos gracias a la incorporación de un complemento de direccionamiento a través de un GPS y un complemento de direccionamiento a través de aletas móviles en la parte trasera de estas bombas. Y no solo eso, sino que remachábamos la importancia de su masificación, ¿sí? La modificación técnica la puede realizar Rusia, como la puede realizar Estados Unidos o cualquier país con capacidad de innovación tecnológica militar. Lo que puede Rusia y no puede el resto, efectivamente aparece
en la masificación a través de su complejo militar industrial. Y por eso Rusia, con bombardeos masivos a lo largo del frente y ahora también en partes de la retaguardia, está generando estragos. Ayer presentábamos las propias columnas, los propios artículos y columnas de video de CNN con este reconocimiento, ¿no? El titular ¿no? Las bombas rusas están generando estragos entre las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, hoy algunas novedades respecto a esto. Recuerdan que ayer presentábamos las bombas. Bueno, primero, presento algunas de las cositas nuevas, no dichas ayer. Ayer, básicamente, para quien no nos acompañó, presentábamos ataques a lo largo de la frontera norte con bombas FAB, no estas, sino otras. Y además, también presentábamos la novedad de ataques con bombas FAB a la ciudad de Kharkov, lo cual determinaba el rompimiento de un récord, de alguna manera, ¿sí? La realización de la consecución de un hito para las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas Aéreas rusas en este conflicto, porque por primera vez los rusos en los días anteriores, en el día de, no ayer, sino antes de ayer y el día anterior, por primera vez habían podido realizar ataques con bombas en la ciudad de Kharkov, hasta ahora sí muy atacada con drones, muy atacada con misiles, pero no con bombas. ¿Por qué? Por la distancia de Kharkov hasta la frontera rusa. Hasta estos últimos días, el ataque con bombas más lejano llevado a cabo por rusos aparecía aquí, en esta localidad de Derhachi. Podemos presentar las imágenes, ya que nosotros hoy con un poquito más de tiempo podemos una transmisión un poquito más larga que de costumbre. Bueno, este es el efecto de aquí, el cráter de una bomba en esta localidad. Hasta hace 2 días, la bomba FAB rusa lanzada más lejos del frente de batalla, ¿sí? Bueno, hace 2 días comenzaron los bombardeos más lejos aún que esta localidad, Derhachi, en Kharkov, ¿sí? Lo cual, una vez más, determina un nuevo hito en cuanto a la distancia, el alcance de las bombas rusas en la retaguardia ucraniana. Presentábamos ayer sencillamente las imágenes de los efectos de esto, pero hoy podemos además, por primera vez, presentar algunos videos de el efecto de esto, como así también los objetivos y a partir de eso realizar inferencias sobre la estrategia rusa en Kharkov y de cara a la ofensiva antes mencionada ya por el propio Zelensky. Aquí el efecto de una de estas bombas, tremendo, bien lejos de la filmación y aún así, terrible hongo. Bueno, aquí otro video con el efecto de otra de estas bombas también. Devastador. Ahora bien, ¿cuáles los objetivos? Tanto aquí como en esto, un ataque también, pero no con una bomba. Esto sí, más imágenes de ataques con bombas, ¿sí? A este complejo enorme, completamente destruido. Bueno, esto algunos de los ataques, pero ¿cuáles los dos más importantes? Y ayer presentábamos la información, pero sin imágenes. Ahora ya podemos determinar los objetivos y también la forma a partir de las imágenes. Bueno, la primera de esas, el primero de esos ataques con bombas aparece aquí.
en la planta de Kharkov, conocida como, bueno, según la transliteración del ruso, CHPP-5 o TPP-5, también una planta para la producción de energía, para la producción de electricidad, una planta termoeléctrica completamente destruida. Esa la planta antes, no, ya, antes nada, ahí el efecto de la bomba. Aquí una vez más la imagen. Eso, por un lado, por lo general siempre estas plantas aparecen en la cercanía de un río o de un lago por la necesidad de refrigeración. Aquí los piletones propios de esta planta. Esta es la planta eléctrica más importante de la zona para el abastecimiento de Kharkov. Recuerden una vez más, Kharkov representa la segunda ciudad más importante de Ucrania. Primero Kiev, la capital. En segundo lugar, Kharkov. Y esta, una vez más, esta planta básicamente electrifica a Kharkov, ¿sí? Genera electricidad para la electrificación de Kharkov. Esta es la planta más importante de la zona y la más importante para la ciudad de Kharkov. Pero no solo eso, sino que a 40 kilómetros aparece otra planta muy importante llamada Mipska, y perdón si cometo errores en la pronunciación de los nombres rusos y ucranianos. Esta, la otra planta atacada y destruida por las bombas el día de ayer, ¿sí? Aquí, una vez más, aquí visible, está con una estación de tren propia, esta enorme planta. Las plantas industriales en general, naturalmente las plantas eléctricas mucho más, pero en general las plantas industriales de los países pertenecientes a la Unión Soviética en su momento, presentan dimensiones gigantescas, ¿no? Por la política de la Unión Soviética de inversión en la industria de base, en la industria del acero, en la industria química, en la industria armamentística, automotriz, en la industria de base, la industria pesada, así la llaman también, la industria pesada. Por eso estas bestias como la planta de coque en Avdiivka, la recordarán, la industria minera, naturalmente también, una de las actividades más importantes de la Unión Soviética en su momento, Azovstal, la industria acerera de Azovstal. Bueno, aquí estas plantas eléctricas gigantes, una vez más al costado de un espejo de agua, de un gran lago. ¿Cuáles las ventajas y las desventajas del tamaño de estas plantas para la guerra? Bueno, primero, como objetivos de las bombas, los misiles, los drones, la artillería, bueno, el tamaño determina una desventaja, naturalmente, porque la destrucción de una de estas bestias productoras de electricidad, bestias en el sentido de tamaño gigantesco, bueno, como todo aparece centralizado ahí, un solo ataque fulminante a una de estas plantas determina el apagón masivo de una zona enorme de territorio, en este caso de Kharkov. Así que como todo concentrado aparecen más vulnerables a un solo ataque. Por otro lado, en el caso de un ataque terrestre, bueno, estas ciudades industriales de alguna manera representan fortalezas inexpugnables muchas veces, ¿sí? Recuerden la cantidad de días de asedio de los rusos contra Azovstal, recuerden los meses y años, de hecho ya Avdiivka aparecía en control de los ucranianos desde 2014, ¿sí? Y el centro militar desde el cual realizaban los lanzamientos de proyectiles de artillería contra Donetsk, básicamente aparecía en la planta de coque, ¿sí? Ahí aparecía esta fortaleza militar completamente inexpugnable hasta la ofensiva rusa de, bueno, los últimos
meses. Así que recojo la idea, recapitulo lo dicho porque abandoné un poquito el eje de lo que quería presentar respecto a esto. Más ataques, una vez más ataques con bombas FAB en la retaguardia, en Kharkov, con, por el momento, el objetivo de generar un blackout, la destrucción de la infraestructura eléctrica y el objetivo de generar un apagón masivo, y efectivamente lo generaron, que por aquí, si no recuerdo mal, alguna de las imágenes de... ¿Por qué acomodarán los iconitos tan cerca uno de los otros? No. Un segundo de paciencia. Atención a esto, ¿no? La ciudad a oscuras. ¿Sí? Ese es el resultado de este ataque. Ciudad completa, oscuras. ¿Sí? Aquí. Por ahí algunas lucecitas a oscuras completamente. Pero cuidado, porque esto no responde a un objetivo inmediato, sino a la preparación de la ofensiva de primavera, la ofensiva en preparación de los rusos. Y ayer presentábamos algunos posibles escenarios y entre uno de ellos, recordarán, aparecía la posibilidad de la apertura de un nuevo frente en el contexto de esta ofensiva rusa en la zona norte. Posibles escenarios, los presentábamos ayer, o bien un ataque hacia Sumy, o bien un ataque hacia Kharkov, o bien un ataque intermedio y después la diversificación hacia los lados, o bien los tres ataques a la vez. ¿Sí? Pero lo importante de aquí y lo definitorio y lo que va a generar un dolor de cabeza enorme para las ya exhaustas defensas ucranianas, la apertura de un nuevo frente. Si vos no podés, siquiera con el mantenimiento actual de este frente, ya de por sí larguísimo, bueno, si Rusia genera un frente más acá, los ucranianos deberán redireccionar sus recursos, canalizar sus recursos escasos hacia esa zona y esto va a generar muchísimas dificultades. Una vez más, en el marco de esta preparación para un eventual ataque por el norte, lo cual, recuerdo una vez más, no determina que la ofensiva rusa de primavera no vaya a realizar ataques por otros lugares también, ¿sí? Esto sencillamente va a concatenar, este ataque por el norte va a concatenar un nuevo frente de combate, pero muy probablemente los rusos también realicen en esa ofensiva ataques por aquí e incluso, cuidado con esta posibilidad, por el sur hacia Odessa. Pero aquí lo nuevo, ¿sí? Bien, ¿cuál el objetivo entonces de estos bombardeos hacia Kharkov, perdón? Bueno, la preparación del campo para esto, para esta ofensiva. Y como confirmación de esto, algunos ataques rusos contra otras plantas de producción de electricidad, otras plantas eléctricas, esta vez no con bombas por la distancia, como estas de aquí, la de Burshtinska, ubicada aquí, una vez más junto a un lago, esta planta de aquí, la de Ladyshin, aquí presentan las dos juntas, la de Burshtinska y la de Ladyshinska, ¿sí? Ahí la imagen, aquí la planta, esta la de Ladyshinska, todas con la infraestructura de rieles para la llegada de los trenes, esto para la provisión del combustible, básicamente por lo general del carbón, en otros casos, bueno, del gas, del combustible necesario para esto, todo esto infraestructura construida por los soviéticos. Aquí uno de los ataques con el mismo objetivo preparatorio de generar un apagón y la destrucción de la infraestructura eléctrica de cara a una ofensiva terrestre. Y aquí la otra, una vez más al lado del agua. Bueno,
foto acá, la misma, otra de las centrales atacadas y dañadas por los rusos, ¿sí? Bueno, lo dicho ayer respecto a Kharkov, a los bombardeos en Kharkov, la centralidad asumida por las bombas FAB-1500, la alta probabilidad de un ataque por el flanco norte en el contexto de la ofensiva en ciernes, la ofensiva muy probablemente iniciada a finales de mayo, principios de junio. Bueno, muchas de las cosas mencionadas ayer, hoy en gran medida confirmadas por todos estos hechos, ¿sí? Bueno, hasta ahí el análisis militar. Podemos presentar una cosita más ya del frente propiamente. Recuerden que aquí presentamos un recuento de lo sucedido en términos más bien de elementos significativos, fundamentales para la interpretación del conflicto en su conjunto. No presentamos todos los días un recuento paso a paso de cada operación, ¿sí? Para eso, bueno, muchísimos otros analistas o reporteros de los hechos en concreto. A veces aquí sí presentamos hechos más específicos porque eso nos, de alguna manera, representa un elemento para el análisis del conflicto en su conjunto. Por eso no presentamos todos y cada uno de los ataques, presentamos las cosas más significativas para realizar análisis desde una perspectiva amplia, ¿sí? Más interpretativa del conflicto en su conjunto. Esto por algunos comentarios leídos los otros días de, Ezequiel, querríamos todos los días un reporte de cuántas bombas tiradas acá, cuántos... podríamos eso, pero entonces proliferan los canales con esa información y lo presentan muy bien. Nosotros de alguna manera realizamos un análisis un poquito más en profundidad sobre la base de eso, un poquito más allá, un poquito más de interpretación, un poquito más de análisis crítico. Por eso, a menudo presentamos predicciones o escenarios posibles, vaticinamos cosas. Y en este conflicto, no quiero fanfarronear con esto, pero en este conflicto aparecemos casi siempre en lo cierto. No porque nosotros genios acá, sino porque la gran mayoría de los medios, y en particular de los grandes medios occidentales, no realizan análisis serios, realizan análisis comprometidos y mal fundamentados. Acá nosotros podemos cometer efectivamente errores, pero de buena fe y sobre la base de análisis críticos fundamentados, ¿sí? Novedades del día de hoy en esto, los combates día a día. Bueno, en Novomijailivka, esto de aquí, con algunos videos publicados con la confirmación del avance ruso en esta zona. Hasta ayer, no recuerdo si presentamos esto, hasta ayer los rusos aparecían en esta zona, ya consolidados. Bueno, ahora conquistaron toda esta zona norte. No vamos a presentar, bueno, aquí las imágenes, no vamos a presentar los videos por la enorme cantidad de imágenes truculentas de muertos y demás, pero bueno, lo importante de aquí, Rusia ya casi con todo el control de Novomijailivka, por lo menos de toda la parte este. A partir de ahora, ¿cuáles los escenarios? Bueno, en primer lugar, el cierre de esto, ¿sí? La toma de esto aquí, naturalmente. Aquí más imágenes. Y en segundo lugar, ¿qué van a querer los rusos? Recuerden que por aquí un pequeño curso de agua en esta zona. ¿Sí? Entonces, lo primero, esto, la toma de esta hilera de árboles, y después, a partir de entonces, el avance sobre esta zona muy poco fortificada y, naturalmente, el resto de Novomijailivka con el objetivo, una vez más, lo recordamos, de una avanzada más grande con este objetivo, ¿sí? Esto también parte de la ofensiva iniciada en Avdiivka, tendiente a generar, una vez más, lo recordamos, una zona de exclusión ampliada en el oeste de Avdiivka en el oeste de Donetsk,
contra los ataques contra la ciudad de Donetsk, antes mayormente provenientes de Avdiivka, pero también de la zona cercana o más al oeste de Pitski. El objetivo, y día a día los rusos realizan avances en este sentido. Dicho esto, podemos redondear esta parte del análisis estrictamente militar antes de comenzar con el análisis, una vez más, de esta columna premonitoria del Times relativa a la futura derrota de Ucrania. Ya lo están presentando así, y efectivamente acá comienza un cambio, una inflexión en la narrativa y naturalmente en las políticas occidentales también. Gracias, Carlos Alberto Álvarez, por el apoyo. Gracias, Alfonso Roldán Morillo, ella nos acompaña siempre. Mil gracias, Alfonso, siempre a favor de la objetividad y en contra de la dictadura en nombre de la farsa democracia. Muchas gracias, Alfonso. Por ahí también una donación de Joan Maliafré o Mayafré. Muchas gracias. Adelante con el canal. Por la placa de los 100.000. Por cierto, contabilizamos hace unos días, yo distraído, sinceramente. Bueno, no aparecía al tanto de que contabilizamos 75.000 suscriptores hace unos poquitos días, así que gracias, demoledores y demoledoras. Todo este esfuerzo, todo esto por ustedes, realmente que nos acompañen así, para nosotros representa el paraíso, porque todo esto con ese objetivo, así que muchas gracias. Y cuando contabilicemos los 100.000, descorchamos champán, cava, bueno, vino espumante, vino, todo. Gran fiesta, grande, seguro vamos a realizar una buena transmisión como aquella de los 50.000, llamando a todos nuestros amigos, ¿no? A quienes participan habitualmente en el canal, como Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, con quien, por cierto, mañana vamos a realizar una charla, Jesús López Almejo, bueno, Antonio Zorrilla, Guillermo Laferriere, bueno, todos los invitados habituales aquí. Perdón si ahora recordando así rápidamente no referencio a alguno de ellos. Bueno, Ariel Umpierres también, naturalmente. Bueno, todos ellos seguramente invitados a la transmisión de los 100.000, celebrados con bombos y platillos, pero para eso todavía paso a paso. Y ahora sí, después de una hora de transmisión, podemos comenzar con esto. Traducido del inglés, el título original de It's time we talked about the fall of Kiev. Es hora de que hablemos de la caída de Kiev. Nada más y nada menos que en The Times. Si no recuerdo mal, esta es la publicación activa más antigua del mundo, ¿sí? The Times, un clásico ligado a los stories, ¿no? Al conservadurismo británico, al imperialismo británico y demás, pero bueno, muy dentro de Occidente, muy afamada esta publicación, The Times, muy renombrada. Uno de los columnistas de The Times, ultraconservador, cercano al MI6, a los servicios de inteligencia británicos, bueno, un impresentable de aquellos, Ian Martin. Pero, una vez más, lo interesante, el cambio en la narrativa, y el primero, ¿sí? Lejos de ser un conflicto congelado, se vislumbra un escenario de pesadilla porque Occidente no envía armas. De esa manera, claro, a través de presentar a Ucrania como víctima de la falta de guerrerismo occidental, puede presentar por primera vez esto, ¿sí? El vaticinio, la predicción de la derrota. Pero abiertamente abandona esto del conflicto congelado, la narrativa actual. Una vez más, evolución de la narrativa. Vamos a conquistar Moscú, Putin aparece enfermo, Rusia sin misiles, la sociedad rusa comienza mañana una revolución. Bueno, todas estas estupideces, una y mil veces repetidas por la propaganda occidental, bueno, hasta el cachetazo en la cara de la derrota de la ofensiva ucraniana de primavera-verano del año pasado, y ahí reacomodaron, rectificaron la narrativa hacia conflicto congelado. Bueno, esta es la primera puntada, ¿sí? De la nueva costura del relato, del maltrecho relato
oficial de Occidente respecto a esto, la vislumbrada, esa es la palabra aquí utilizada, la vislumbrada derrota de Ucrania. En julio el ejército ruso, es julio y el ejército ruso está a las puertas de Kiev. El presidente Zelensky emite una transmisión de emergencia para repetir sus desafiantes palabras pronunciadas por primera vez en febrero de 2022 de que no necesita que los lleven fuera de Ucrania, en realidad necesita municiones para quedarse y luchar contra los rusos. Bueno, esa mentira de esta bravuconada de Zelensky, aquí ya la presentamos, la desenmascaramos en varias oportunidades, aquí no la vamos a recordar ahora una vez más, todo mentira. Si Occidente hubiera escuchado y hecho más cuando los valientes ucranianos pedían ayuda, eso podría haber marcado la diferencia. Mientras los aliados se peleaban y Estados Unidos finalmente proporcionó otros 60.000 millones de dólares en ayuda, cuando la primavera dio el paso al verano, las tropas de Putin rompieron las líneas en el sur y el este. Las fuerzas ucranianas en retirada solo pudieron frenar el avance. Cuando los rusos se acercaron a la capital, una nueva ola de refugiados huyó de Ucrania en busca de seguridad frente a los incesantes bombardeos. Este es el escenario de pesadilla que ahora contemplan los responsables políticos occidentales. Los acontecimientos están obligando a los líderes militares y civiles en Londres, Washington, París y Bruselas a trazar un mapa del catastrófico colapso de las fuerzas ucranianas a las que se les han negado las armas y municiones que necesitan. Bueno, cuando presenta objetivamente la situación, evidentemente recoge las ideas presentadas aquí, elaboradas aquí en este canal durante 2 años, en este canal como en muchos otros, con todos los analistas invitados habitualmente, por cierto, también en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. No lo desaprovechen porque ahí analistas críticos como nosotros realizan análisis todos los días con sus propios programas a las 9 de la noche de Madrid. Hoy Adrián Celaya realizó un análisis espectacular también. Ese otro de los canales de los cuales estos impresentables recogen análisis serios cuando quieren presentar un poco de análisis serio antes del nuevo paso en la narrativa. Contrariamente a la opinión predominante de que se trata de un conflicto congelado perpetuo, en el que ninguna de las partes puede obtener una ventaja decisiva, la línea del frente está encarnizadamente disputada y existe un riesgo real de que las fuerzas ucranianas sean rechazadas. Los líderes de la OTAN deben esperar que su reunión en Washington en julio para celebrar el aniversario número 75 de la alianza no se vea consumida por una crisis de ese tipo. Hace solo un año todo era muy diferente. No, mentira, es el relato de ustedes, nada más. Hace solo un año todo era muy diferente. La esperanza entonces era una ofensiva de primavera ucraniana que recuperaría territorio. Eso no funcionó y, como lo expresó esta semana la revista estadounidense Foreign Affairs, Ucrania está sangrando sin nueva asistencia militar estadounidense. Las fuerzas terrestres ucranianas tal vez no puedan mantener la línea contra un implacable ejército ruso. Bueno, esto de hace un año era todo muy diferente, claro, muy diferente en el relato de ellos, en la narrativa de ellos. De diferente, nada. Nosotros en ese entonces realizábamos un análisis tendiente a una victoria rusa eventual también. Realizábamos un análisis de la situación de desgaste permanente en una guerra devenida en una guerra de atrición, una guerra de desgaste y la incapacidad de Ucrania de presentar resistencia por mucho tiempo en ese contexto. Bueno, ellos en ese entonces lo presentaban como pronto vamos a conquistar Kiev, hasta el cachetazo en la cara de la derrota de la ofensiva. Los gobiernos que más apoyan a Ucrania están claramente preocupados y consideran incluso los peores escenarios. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha emitido varias advertencias de que Ucrania se está quedando sin dinero, al tiempo que instó al Congreso a aprobar el proyecto de ley de ayuda que está estancado en medio de las luchas internas legislativas. Estados Unidos corre el riesgo de ser responsable de la derrota en Ucrania, afirmó. Ay, mamita. Entre las mentiras y la propaganda, y a veces incluso con ellos mismos creyendo parte de sus mentiras, bueno, generan un espectáculo lamentable estos tipos. Pero lo terrible de todo esto, estos aparecen en su casa con aire acondicionado o con calefacción, ¿sí? Con un tecito inglés, desde una mansión en Londres, o si no una mansión, por lo menos una muy bonita casa seguramente,
Y mientras tanto muriendo gente, ¿no? Por la pluma y las decisiones de estos señores de la guerra, incluso de estos periodistas propagandistas, ¿no? Eso es lo triste. Después las estupideces propagandísticas y las contradicciones, los dimes y diretes en sí generan risa. Lo terrible, ¿no? Las consecuencias de todo eso. Un avance ruso obviamente sería desastroso para los ucranianos. También enfrentaría a Occidente con todo tipo de desafíos difíciles. ¿Enviarían los aliados tropas para defender Kiev? El presidente Macron ha percibido claramente el peligro y está tratando de guiar a Occidente hacia un enfoque más contundente, planteando la posibilidad de enviar tropas terrestres. Otros países, como Alemania, se oponen firmemente. ¿Cuándo se entenderá finalmente el mensaje de que la paz para las poblaciones europeas solo está garantizada por la fuerza? ¿Cuándo Ucrania caiga y Putin pase a amenazar a los países bálticos, Polonia, Finlandia, Suecia o Noruega? Bueno, acá otra vez la pavada del imperialismo ruso y de que Putin quiere conquistar el mundo, cuando en realidad el imperialismo iniciador de todo esto comenzó en la OTAN, ¿sí? En los Estados Unidos, con la ampliación de Occidente. Además, dentro de esta estupidez de que Rusia va a querer mañana la conquista del mundo, tampoco realizan un análisis más o menos serio de las capacidades de Rusia en una guerra como esta. Esta guerra determinó un cambio en la forma de la guerra hasta ahora, en el sentido de que a partir de la introducción de los drones y algunas otras características, la introducción de los drones de manera masiva, los drones ya participaban, pero los pequeños drones de manera masiva, bueno, las posibilidades ofensivas de las grandes potencias, incluso de Rusia, la segunda o primera potencia militar del mundo en el presente, bueno, parecen muy mermadas con respecto a la capacidad de defensiva de otros países. Entonces, aun si Rusia quisiera, y Rusia no lo quiere porque ¿para qué va a querer más territorio con el terrible territorio ruso y con todos los recursos? Y porque Rusia históricamente no presenta una política expansiva, sino más bien defensiva frente a Occidente. Recuerden las invasiones napoleónicas, las invasiones durante la Segunda Guerra Mundial de los nazis, más atrás, bueno, las invasiones fallidas de los suecos, bueno, eso ya mucho tiempo atrás, siglo XV, XVI, si no recuerdo mal. Pero más allá de eso, de que Rusia no quiere eso, tampoco podría, como ningún país del mundo, en este momento del desarrollo técnico de las fuerzas destructivas de la humanidad, del desarrollo técnico de la Tierra, ningún país del mundo puede realizar un avance militar sobre el resto del mundo impunemente y felizmente como si nada, ¿no? Ninguno, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni la India, ni, bueno, mucho menos las pobres Fuerzas Armadas europeas. No podrían tampoco, ¿sí? Por lo menos si realizaran una lectura desde este otanismo, desde este atlantismo imperialista antirruso, pero inteligente, por lo menos, con un dejo de realidad, de que no solo Rusia no quiere, sino no podría tampoco eso. No, bueno, por lo menos generarían una conclusión más lúcida. Pero como quieren generar miedo, presentan estas estupideces, ¿no? Nadie que sea partidario de la autodeterminación de Ucrania contra la barbarie rusa quiere que este escenario de pesadilla se haga realidad. Sin embargo, hay mucho en juego. Tenemos que ser conscientes del terrible precio de la derrota. Sí, mucha autodeterminación ahora de Ucrania, como juguetito de Estados Unidos, muy autodeterminados. Estoy a favor del máximo apoyo militar sobre la base de que Ucrania debe ganar. Las consecuencias de una derrota parcial o total serían calamitosas en formas que las poblaciones occidentales apenas han comenzado a comprender. Pero en el cómodo occidente, lejos de la línea del frente de Europa y en el este y el sur de Ucrania, tenemos la perezosa costumbre de hacer ilusiones y no estar preparados para malas sorpresas. De hecho, la invasión rusa de Ucrania fue una sorpresa para la mayoría de los países. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a cabo una campaña pública en el periodo previo para advertir a sus aliados. Pocos escucharon, aparte de Finlandia, Polonia y los estados bálticos, donde saben lo que significa vivir al lado de una Rusia expansionista. En otros lugares estaba de moda descartar esto diciendo que los estadounidenses y los británicos se habían equivocado nuevamente. ¿Recuerdas Irak? Sí, recuerdo Irak. Y en Irak recuerdo una invasión ilegal, asesina, de Estados Unidos y de Reino Unido sobre la base de acusaciones falsas respecto a supuestas armas de destrucción masiva. Todo mentira, reconocido por los propios estadounidenses. Así que, ¿qué clase de ironía eso? ¿Recuerdas Irak como justificación para esto? ¿Recuerdas Irak como justificación justamente para lo contrario, para las barbaridades consumadas por Estados Unidos y Gran Bretaña?
está presentando esto como queremos más apoyo, más guerra, más, como suerte de colchón, como una especie de alguna manera de justificación, de excusa para lo que va a presentar más adelante, ¿sí? Como yo siempre quise más armas, ¿no? Qué buenos los ucranianos, qué buena la guerra, más, pero cuidado porque aparecen al filo de la derrota. Ahora lo va a presentar, por eso primero, ¿no? Que me parece así como todas las excusas, como que él el más antirruso de todos, para ahora el reconocimiento de la derrota en un par de líneas más abajo. Antes de Ucrania, la administración Biden quedó marcada por no haber previsto el colapso instantáneo del gobierno afgano en agosto de 2021, cuando las fuerzas estadounidenses se marcharon. Luego, las primeras fases de la guerra produjeron otra sorpresa extraordinaria. La negativa de Zelensky a abandonar Kiev demostró el poder del individuo en la historia para dar un ejemplo de resistencia que siguen sus conciudadanos. Bueno, pero esto ya desenmascarado una y mil veces, contado por el propio premier Naftali Bennett de Israel, que aparecía muerto en las patas y llamó a Naftali Bennett con el pedido de mediación. Naftali Bennett, recuerden, aparecía como intermediario en esas negociaciones casi terminadas, casi concluidas para la paz, 2 meses después del inicio de la guerra, hasta que esas negociaciones casi concluidas, casi cerradas entre Ucrania y Rusia, bueno, desaparecieron por arte no de magia, sino del impresentable de Boris Johnson con la orden de Biden o de Victoria Nuland, John Bolton y la gente detrás de Biden, incluido el propio Blinken también, naturalmente. Bueno, en esa intermediación, y lo recuerda el propio intermediador, el Naftali Bennett, en ese entonces premier de Israel, básicamente Zelensky realiza una consulta, ¿sí? Lo llama Naftali Bennett, che, por favor, quiero que determines con Putin si, en el caso de un acuerdo de paz, mi vida parece garantizada, si van a determinar mi muerte. Entonces lo llama Naftali Bennett a Putin, a Rusia. Bueno, acá Zelensky quiere información sobre su destino. ¿Y qué respondió Putin? No, la vida de Zelensky parece garantizada en el marco de ese acuerdo de paz. Lo llamó después, de vuelta, Bennett a Zelensky, y al poquito tiempo, ¿no? Una vez escondido en el búnker, tiritando, al poquito tiempo de la información, de la información o de la respuesta de Putin, entonces al poco tiempo apareció Zelensky con uno de estos videos filmados como una selfie, ¿no? Apareció fanfarroneando, no, vamos a abandonar Ucrania, claro, después de la garantía obtenida de Putin a través de Naftali Bennett del respeto de su vida. Así que todo mentira esto, y no contado por Kim Jong-un, por el Ministerio de Defensa ruso, contado por un primer ministro israelí, ¿sí? Y, naturalmente, lo de las tratativas de paz casi concluidas, con un acuerdo incluso firmado, eso lo presentó el propio negociador ucraniano, hoy día parte del partido de Zelensky, así que también presentado por ellos mismos, todo cierto. Son 3 sorpresas enormes en menos de 3 años y puede volver a suceder. Sin embargo, la cansada opinión pública occidental parece haberse asentado en la opinión de que, aunque estamos ayudando a los ucranianos a defender su patria, están atrapados en un punto muerto imposible antes de lo que probablemente sea algún tipo de acuerdo de paz que solucione la situación actual. Y luego podemos pensar en otra cosa. Una encuesta realizada por el Consejo de Relaciones Exteriores sugirió que solo el 10% de los votantes piensa que Ucrania puede ganar. Bueno, qué suerte que ya la población de los países del norte está consciente de la situación y está consciente de la necesidad del fin de la guerra cuanto antes, ¿sí? Pero bueno, los líderes occidentales machacan y machacan con más guerra. Alrededor del 37% pensó que lo más probable era un compromiso y el 19,5% pensó que Rusia ganaría al final. Por supuesto, existen otros escenarios además de la derrota militar. Podría haber un golpe de Estado en Rusia o un presidente recién elegido, Trump, podría intentar imponer un alto el fuego y una rendición de facto en Ucrania. O también posible un golpe de Estado en Ucrania. Cuidado, lo del golpe de Estado en Rusia es una estupidez. Lo de Trump, altamente probable. Y lo de un golpe de Estado en la propia Ucrania, eso también posible, sin dudas. Tal vez Ucrania aguante y Europa actúe en conjunto utilizando la influencia de un PIB 10 veces mayor que el de Rusia con una población 3 veces y media mayor. Sí, mucho PIB mayor, pero en el caso de una guerra, Rusia
machucaría a Europa sin mayores dificultades. Tal como están las cosas, corremos el peligro de perder de vista una de las principales lecciones de la guerra de Ucrania. Retirarse a la complacencia posterior a la Guerra Fría respecto de la seguridad europea no es una opción. Necesitamos pensar de manera completamente diferente sobre cuán peligrosas son las amenazas, armarnos en consecuencia, prepararnos para lo peor y, en el mejor de los casos, esperar una grata sorpresa. Bueno, ¿cuál es el mensaje de este señor? La conclusión, básicamente. Ucrania de aquí a poco derrotada y los rusos más cerca, entonces debemos los europeos y los británicos, porque yo siempre con la visión de que ellos no europeos, ellos algo distinto, debemos entonces comenzar la preparación para un enfrentamiento directo, ¿sí? Un enfrentamiento directo, bueno, determinaría una catástrofe para Europa, para el mundo. Si participara Estados Unidos, entonces muy probablemente generaría una guerra nuclear y posiblemente la eliminación de la humanidad. Nada más y nada menos que eso, así de inconscientes y maléficos estos señores de la guerra. En el caso de que no participase Estados Unidos y solo participase Europa, generaría una catástrofe por sobre todas las cosas para los europeos. Así que todos debemos aparecer comprometidos con el esfuerzo de nuestras sociedades por la paz, en contra de la guerra y en contra de estos impresentables. Si este individuo, y no lo voy a caracterizar porque me están acometiendo las pasiones por dentro y querría llamarlo de algunas maneras, ¿no? Pero bueno, si este señor, Ian Martin, lo voy a presentar una vez más, este señor, Ian Martin, quiere más guerra, buenísimo, Ian. Abandona tu oficina calefaccionada, tu té, ¿qué té de este señor? Quizás un English breakfast, ¿no? O un Earl Grey, así seguramente con alguna cosita rica, un lemon pie, ¿no? O un cheesecake. Alguna de las cositas ricas de estos impresentables, comidas por estos impresentables, abandona todo ese confort, toda esa situación de seguridad, desembarca vos en Ucrania, desembarca vos en la legión extranjera de Ucrania y participa vos en la guerra, ¿sí? Que te machuquen a vos a bombazos, ¿sí? No a chiquilines de 20 años recogidos de los pelos de las calles de Ucrania, como presenciamos casi todos los días en los videos de reclutamiento forzado de gente escapando de Ucrania porque no quiere acompañar las locuras impulsadas por tipos como vos. Participa vos en la guerra, ¿sí? Si te acomete esa pasión patriótica por la defensa de los valores occidentales, etcétera, etcétera, contra los malvados rusos. Adelante, bienvenido. Seguramente te van a generar un lugarcito ahí para vos, bien adelante, en una trinchera, ahí así podés, ¿no? Con esa furia patriótica, sí, las bombas rusas paradas con el pecho, así, ¿sí? Bueno, vamos a redondear acá porque sí, ya me acomete la furia y que quisiera llamarlo a este señor por su nombre, pero nosotros realizamos análisis por la paz, por la justicia, desde una perspectiva crítica, humanista. Entonces, aun cuando alguna vez queremos reaccionar contra estos impresentables con violencia, no, la cabeza, el pensamiento crítico y la acción en consecuencia, ¿sí? Que no reaccionemos a las provocaciones, que no aparezcamos arrastrados a la basura de estos inmorales. Demoledores, demoledoras. Recuerden mañana la charla con Juan Antonio Aguilar, un lujo. Mañana, por primera vez, Fernando Moragón de vuelta a nuestro canal hermano de MP Geopolítica con su programa propio, como todas las semanas. Lo abandonó la semana pasada, obviamente, por su viaje a Rusia y a China, a pesar de que presentamos en su lugar varios de sus videos hechos en Rusia durante las elecciones. Recorrió nada más y nada menos que Mariupol y Donetsk en zona de guerra, recorrió ahí los colegios electorales, lo presentamos, pero bueno, él no estaba presente, no pudo capitanear su programa como de costumbre. A partir de mañana, él de nuevo ahí, y el domingo de nuevo, como siempre, en las charlas de todos los domingos a la noche, con Fernando Moragón. La semana próxima no, la siguiente comienza un nuevo analista, los días lunes en
DMP Geopolítica, así que un lujazo. El canal DMP Geopolítica con un crecimiento enorme también y el nivel de los análisis, todos desde perspectiva crítica, tremendo, tremendo. Geopolítica, geoeconomía, espectacular, no lo desaprovechen. El enlace al canal abajo, DMP Geopolítica. Y bueno, el sábado, como siempre, nuestra transmisión habitual de todas las noches. Una vez más, demoledores y demoledoras, mil gracias por acompañarnos. Los quiero mucho. Gracias a Beatriz Pulido, como siempre, por la moderación del chat. Siempre este chat súper respetuoso y con muchísimas ideas y aportes verdaderamente muy, muy, muy valiosos. Para nosotros súper valiosos también, aprendiendo de ustedes muchas veces. Así que mil gracias a todos. Los queremos mucho y hasta el día de mañana.